En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa. 9 de marzo de 2025, primer domingo de Cuaresma. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos del 4 al 10. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 13. Y el evangelio está tomado de Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos un primer repaso atento, pausado de los 3 pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. Del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo dijo Moisés al pueblo: Cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor tu Dios. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz. Miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande, entre señales y portentos. Nos trajo a este país y nos dio esta tierra que mana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos del 4 al 10. El Deuteronomio es el último libro del Pentateuco. La mayor parte del libro está dedicada a enseñarle al pueblo los mandatos y normas que Dios le dio para que éste viviera bien y en paz. Dentro del libro se encuentra en su parte central el Código Deuteronómico, que abarca los capítulos del 12 al 26. Hoy leeremos un texto del último capítulo de este código. Se trata de la unidad que abarca capítulo 26, versículos del 1 al 11, que recomiendo leer completa y que se refiere a la ceremonia que los judíos hacen para ofrecer las primicias. Dios es el dueño de la tierra, por eso lo primero que producía la tierra le pertenecía a Él. Tenía la ceremonia 3 partes. Primero, una invitación o advocación del sacerdote, versículo 4. Una solemne profesión de fe por parte de aquel que hace la ofrenda, versículos del 5 al 9. Y una entrega de las primicias en manos del sacerdote, versículo 10. El sacerdote recibe el canasto del oferente y lo pone ante el altar, que es signo de la presencia divina. Entonces el oferente hacía la confesión de fe, recitaba las proezas de Dios en favor de su pueblo. Es una recitación teológica. Cada israelita se siente dentro de una cadena de creyentes que han hecho suyos los hechos salvíficos de Dios y los transmite a la generación siguiente para que también esta generación se los apropie. Dentro de la confesión de fe se notan 4 momentos fundamentales: la llamada de Abraham a salir de su tierra, la experiencia de la esclavitud en Egipto, la liberación de Dios que sacó a los hebreos de Egipto y los acompañó en su peregrinación por el desierto, y finalmente la donación de la tierra de la que el pueblo sacará su alimento. Estos 4 actos divinos forman el núcleo del credo de Israel. Cada vez que el pueblo celebra algo festivo o sufre una catástrofe, repetirá este credo, que recordará que su Dios fundamentalmente es un Dios que libera a su pueblo gratuitamente.
Al igual que lo hacía el hebreo, que reconocía en la generosidad de Dios la fuente de su sostén, el cristiano ha de reconocer lo que Dios hace por cada uno. De ahí que no baste un simple gracias. Esta palabra debe desdoblarse y contar los hechos que el Señor Dios ha llevado a cabo en favor de uno mismo. Reconocemos al donante y al don. Al donante le damos gracias y el don lo aprovechamos usándolo rectamente y asumiendo la responsabilidad que conlleva. Es la forma primitiva y real de toda acción de gracias. Al inicio del tiempo de la Cuaresma, reconozcamos lo que Dios nos concede para vivir. Un signo de ese reconocimiento es el ayuno y la ayuda corresponsable por los más necesitados. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la Escritura afirma: muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, se encuentra la salvación. Esto es el asunto de la fe que predicamos, porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 13. En la carta a los Romanos, Pablo argumenta que Dios ofrece a través del Evangelio de Cristo Jesús la salvación a toda persona que lo acoja o crea en Él, sin que tenga que hacerse judío ni someterse a las prescripciones mosaicas. Quien crea en la buena nueva entra en una nueva relación con Dios y queda justificado, es decir, hecho de nuevo amigo de Dios. En los capítulos del 9 al 11 de la carta a los Romanos, trata San Pablo este tema, el gravísimo problema de la relación del pueblo judío con Jesús. Aborda un problema que es para el mismo Pablo muy doloroso, el problema de por qué su pueblo terminó sin aceptar a Jesús. Pablo habla de la elección de Israel por puro amor de Dios y al final dirá que Dios no ha rechazado a su pueblo. De esta reflexión se arranca nuestra lectura. San Pablo alude a una frase de Deuteronomio 30:14 y la refiere al Evangelio de Cristo. Por eso termina diciendo en el versículo 9, porque si confiesas con la boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo resucitó de la muerte, te salvarás. Esta verdad del Evangelio, creído y proclamado, es la que santifica y la que salva. Pablo se refiere a la fe que justifica, es decir, la fe que nos hace agradables ante Dios. La fe cristiana es considerada internamente como una opción, una adhesión interior, pero también como una proclamación pública. Su contenido es el señorío de Cristo. Jesús es el Señor y posee una eficacia salvífica tanto para judíos y paganos por igual, porque como dice el versículo 13, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Por la fe el ser humano se convierte en familiar de Dios, llega a participar de la intimidad de Dios. En esto está la máxima grandeza del ser humano, su máxima dignidad, ser hija e hijo de Dios. No debe andar la persona buscando su grandeza en otros lados. La palabra de Dios, aceptada en la fe, conduce a la persona a la gloria y le proporciona un futuro divino. Al inicio de la Cuaresma, la palabra de Dios nos llama a considerar lo que hay en nuestro corazón y qué es lo que promovemos con los labios. Esta palabra de salvación pide consonancia entre nuestras palabras y nuestras convicciones de bautizados, coherencia entre lo que creemos y la manera como vivimos. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto
donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después lo llevó el diablo a un monte elevado, y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: «A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras». Jesús le respondió: «Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras». Pero Jesús le respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta el momento oportuno. El Evangelio está tomado de San Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13. Los 40 años del caminar del pueblo de Israel por el desierto, poblado de tentaciones y caídas, tuvieron una función pedagógica, la de aprender a obedecer los mandamientos de Dios. Es el marco en el que hay que leer y entender las tentaciones de Jesús. Lucas pone a Jesús en el desierto sin haber comido por 40 días, alusión clara a los 40 años de la travesía del pueblo de Dios por el desierto del Sinaí. Otro elemento a considerar es que el relato de las tentaciones de Jesús está estrechamente ligado al relato del bautismo. El triunfo de Jesús sobre la tentación reafirma que es Hijo de Dios. Esto que se había expresado ya en el bautismo en la voz del Padre venida del cielo. En la primera tentación, el tentador, aquí llamado Satán, es decir, adversario, él quiere señalar dos aspectos contradictorios: ser hijo de Dios y al mismo tiempo tener hambre. Entonces forja la primera tentación, le propone a Jesús que convierta una piedra en pan. Sus seguidores van a aceptarlo si Él les da de comer de una manera milagrosa, sin que tengan que pasar por el camino normal decretado por el Creador. Comerás el pan con el sudor de tu frente, dice Génesis 3:19. La tentación de la autosuficiencia muestra un juego de asociaciones con el maná del desierto. Los sabios enseñaban que Dios le dio al pueblo de Israel no solo el pan, maná, sino su palabra, es decir, la ley, y se comporta como su hijo. Jesús se guía con esa palabra y con esto muestra su filiación más profunda. Su palabra, la ley escrita en piedras para sostenerlo para siempre, es la que ha de orientar la vida del fiel. Jesús rechaza la tentación y hace ver que el alimento no es lo único fundamental en el ser humano. La segunda tentación desnuda el poder de los señores de este mundo. El poder y sus abusos está ligado al espíritu del mal. Según el tentador, el Hijo de Dios puede y debe poseer el dominio mundial, pues que lo emplee, como ha ocurrido desde que el hombre es hombre, por medio del sojuzgamiento y la opresión, que emplee el poder, las armas y funde una sociedad organizada por medio de la fuerza. Jesús rechaza la propuesta, pues ésta se opone a la libre adoración que el ser humano debe a Dios. El reino que inaugurará este Hijo de Dios es un reino donde reinará la libertad. El pueblo que sigue al Mesías ha de aceptar solamente la autoridad que viene de Dios, el único al que hay que adorar. La tercera de las tentaciones pone en duda la verdad de las palabras de un salmo que en las Escrituras asegura la protección de Dios a su fiel, Salmo 91, versículos 11 y 12. Este salmo se recitaba en la oración de la tarde para alejar a los demonios.
El tentador invita a Jesús a manipular la religión. Los judíos, como dirá San Pablo, buscan el milagro para aceptar al Mesías, al Hijo de Dios, pues que lo emplee y entonces será aceptado. En el fondo, el adversario seduce al Hijo de Dios para que emplee medios milagrosos para ser reconocido como el Mesías. No entiende la Escritura, que es la que indicará a Jesús el camino que el Padre le ha delineado para mostrarse como un Mesías distinto al que se esperaba. El camino de la cruz, como explicará Jesús a los discípulos de Emaús, es el mostrado por la Escritura. Deberá padecer el Mesías antes de ser glorificado. Jesús está seguro de que Dios le asiste en todo momento. Por eso aleja al tentador con palabras de la ley y no cae en la trampa de ejercer el poder religioso en su propio beneficio. Hasta aquí los comentarios de las 3 lecturas de este primer domingo de Cuaresma. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura atenta, pausada, de estos 3 pasajes, esta vez en oración, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.